Hola a todos. Bueno, la idea de este video es un poco empezar a ver las herramientas de los programas de maquetación, en este caso del InDesign, y en lo que vamos a hacer foco hoy es en la herramienta de texto. Pero lo primero que vamos a ver es cómo abrir un nuevo documento. Recuerden siempre antes de abrir un nuevo documento, habilitar las tipografías que ustedes quieran usar en su administrador de fuentes. Entonces, para abrir un nuevo documento tenemos dos opciones. En este caso el programa está en inglés, pero bueno, en castellano funciona de la misma manera. Pueden hacerlo a través de esta ventana que se abre al iniciar el programa en crear nuevo documento o del menú de archivo File New Document, y se les va a abrir esta ventana que es la ventana de documento nuevo, en donde tienen algunas opciones. En este caso la primera opción tiene que ver con la posibilidad de presetear una configuración de documento. Una vez que ustedes tuviesen seteados todos los campos aquí, podrían salvar esta selección o esta configuración, y la próxima vez que necesiten utilizarla pueden venir acá y seleccionarla. La segunda opción remite a si el documento va a ser un documento que se va a imprimir o si va a ser un documento que se va a trabajar en el entorno digital, ya sea una web o algo que tenga que ver con, digamos, con flyers digitales o esas cuestiones, ¿sí? El tercer, en este caso acá, en esta parte del menú, lo que encuentran es la cantidad de páginas. En este caso vamos a hacer una sola muestra, pero podrían poner la cantidad de páginas que tenga su publicación, ¿sí? En qué número de página empieza la foliación o el numerado de las páginas. En este caso va a ser 1, pero podrían elegir ustedes otra posibilidad, ¿sí? También acá está el formato, que es importante. Nosotros vamos a utilizar un formato A4, pero cuando despliegan el menú ven que pueden tener opciones de formatos para ser impresos u opciones de formatos en píxeles como para trabajos en digital. En este caso vamos a elegir A4. Acá aparecen las medidas del formato A4 en milímetros y la orientación de la página, si tiene que ser apaisada o vertical. En este caso la vamos a dejar en vertical. En esta parte del menú lo que podemos seleccionar es la cantidad de columnas que vamos a utilizar en nuestra página. Esto es muy importante a partir del teórico que viene, que van a ver retícula. Es la posibilidad de construir su propia retícula, seleccionando tanto la cantidad de columnas como el medianil, separación o calle vertical en este caso. Lo que vamos a hacer es vamos a hacer una página dividida en dos columnas, y la medida que vamos a poner en la separación de la calle va a ser 4,233 milímetros en este caso, que se corresponden a 12 puntos del sistema anglosajón o una pica. Y por último vamos a definir los márgenes, tanto el margen de cabeza o el superior, que le vamos a dar 20 milímetros, o sea 2 centímetros, el margen de pie o inferior, el margen de lomo, ¿sí? Y el margen de corte. Le damos OK y automáticamente aparece la página con las dos columnas y la división que nosotros generamos. Apretando la tecla W podemos hacer desaparecer las guías y ver la página completa sin las guías, ¿sí? Y en caso de querer agregar algunas guías más, pueden venir a esta parte del menú, la parte del layout, ¿sí? Y venir a la parte de crear guías, y aquí pueden volver a ese pequeño menú que les aparecía de origen y pueden definir líneas, módulos o campos en formato horizontal, ¿sí? Con su división correspondiente, o seguir dividiendo en columnas en formato vertical. Cada vez que ustedes seleccionen esta parte de previsualización van a poder ver
que aparecen previsualizadas las decisiones que vamos tomando, ¿sí? Lo mismo si quisiera ampliar la cantidad de campos. Bueno, en este caso vamos a trabajar con estas dos columnas nada más. Vamos a ir acá a nuestra izquierda al menú del programa y a elegir la herramienta de texto. Y lo que vamos a hacer es vamos a tirar un cuadro de texto y en este caso vamos a poner un texto que yo ya tengo pegado, ¿sí? Cortado en el portapapeles y lo vamos a traer acá, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a ver es, acá tenemos la ventana de carácter, la ventana de párrafo y la ventana de glifos o el mapa de caracteres. Las tres, si no las pueden previsualizar, las pueden venir a buscar acá, a ventana, Type and Tables, ¿sí? O tab, o no sé cómo dirá en castellano, fuentes y tablas, y seleccionar carácter, glifos y párrafo, ¿sí? Las mismas opciones que aparecen acá las van a tener mientras ustedes estén trabajando con la herramienta de texto, también les van a aparecer en esta barra superior. Una vez que ustedes cambien de herramienta, ya no van a aparecer acá y las van a seguir teniendo en la ventana de carácter. Lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar el texto, ¿sí? Y lo pueden seleccionar tanto barriéndolo, ¿sí? Como tocando, seleccionando el recuadro, y lo que vamos a hacer es cambiar la tipografía. En este caso, cuando nosotros toquemos acá, va a aparecer la selección de familias que tengamos habilitadas en nuestro administrador de fuentes. En este caso vamos a usar la Alegreya en versión regular. Lo que pueden ver también es que este recuadro de texto que estamos haciendo acá aparece un más en color rojo, que quiere decir que hay más texto del que están previsualizando acá. Si ustedes quisieran hacer una otra columna, lo que pueden hacer es venir, tocar el más, tocar acá y automáticamente el resto del texto que sigue acá aparece acá al costado, ¿sí? En este caso vamos a tocar, a seleccionar este texto. En la ventana de carácter, la primera opción que encontramos es la del cuerpo, en donde podemos variar el tamaño de la tipografía, ¿sí? En este caso vamos a seleccionar todo el texto, lo vamos a poner en cuerpo 10, ¿sí? Vamos a ampliar un poco para que se puedan ver las decisiones que vamos tomando. Y la segunda opción que tenemos es la del interlineado. Si ven, automáticamente cuando yo selecciono el texto y voy a cuerpo 10, el interlineado me aparece entre paréntesis y es cuerpo 12. Cuando aparece el interlineado entre paréntesis, quiere decir que estamos trabajando con el interlineado automático de del sistema o que viene predeterminado por el programa, que es un 20% más del tamaño del cuerpo. Es decir, si yo fuese a cuerpo 12, automáticamente el interlineado varía a cuerpo 14,4, que es un 20% más de 12, y así sucesivamente si yo voy seleccionando distintos tamaños de cuerpo. La tercera opción, que es muy importante, es la opción del kerning, o esta separación que hay entre pares de signos conflictivos a la hora de generar interletrados indeseados. Cuando los cuerpos son grandes, por lo general es recomendable trabajar con el kerning manualmente, pero en el caso de este texto, que es cuerpo, en este caso es 12, pero lo vamos a trabajar en cuerpo 10 interlineado 12, lo que deberíamos hacer es, tenemos distintas opciones, recomendamos siempre la opción óptica para trabajar el kerning, ¿sí? Sino la otra que tienen es por métricas o directamente por valores o por medidas. En este caso lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con un kerning óptico. La otra opción que tienen acá para seguir trabajando tanto el interlineado como el espacio entre palabras es el tracking, ¿sí? Que está acá y que puede ser
pueden abrirlo, ¿sí? Con valores en positivo o cerrarlo con valores en negativo, ¿sí? En este caso, la parte de abajo de esta ventana lo que nos ofrece son las posibilidades de trabajar la altura, digamos, no el cuerpo, sino el ancho en vertical del signo y el ancho en horizontal del signo. Para las ampliaciones en términos horizontales siempre recomendamos trabajar con variables, ¿sí? Con expandidas o condensadas. Y esta parte en la cuestión de, digamos, de la escala vertical o el ancho vertical del texto, siempre decidimos o preferimos no tocarla porque lo que genera es una deformación en los caracteres, ¿sí? ¿Ven? Entonces siempre trabajamos con eso al 100%. Y después hay otras opciones, entre las que más nos interesa es la de lenguaje, porque cuando trabajemos con textos en castellano vamos a querer que la separación de palabras, sobre todo si trabajamos con tipos de columna justificados, se haga sobre el idioma español, que es el que por lo general vamos a trabajar. Entonces abrimos la pestaña de lenguaje y seleccionamos español, ¿sí? Bien. La segunda ventana que tenemos es la ventana de párrafo, que nos permite definir en primer lugar el tipo de alineación o marginación de ese texto. En este caso aparece por defecto la marginación izquierda, pero la podríamos cambiar a marginación centrada, a marginación derecha, a marginación justificada con la última línea hacia la izquierda, marginación justificada con la última línea centrada, marginación justificada con la última línea a la derecha o marginación forzando el justificado a todo el ancho de la columna, ¿sí? Bien. Y por último tenemos otras opciones acá abajo como por ejemplo, sangrías en la primera línea, ¿sí? O mover el inicio de la línea algún espacio hacia dentro de la columna, o por ejemplo podemos elegir en esta parte las letras capitulares y definir un tamaño de capitular. En este caso el número que vemos acá es la cantidad de líneas que va a ocupar esa letra capitular, y lo que vemos acá es la cantidad de caracteres que queremos que aparezcan como capitulares, ¿sí? Y esta es la opción que define o no el corte de palabras, ¿sí? Bien. Otra opción importante que también tenemos acá es cuando nosotros estemos trabajando con alineaciones justificadas, vamos a esta selección en la ventana y en el menú de justificación nos aparece este menú que nos permite definir los parámetros de la justificación, es decir, cuánto va a tenemos tres parámetros, un mínimo, un deseado y un máximo, y lo que nos define es cuánto va a trabajar sobre el interletrado y sobre, en primer lugar, sobre el espacio, sobre el espacio entre palabras. En segundo línea es sobre el espacio entre letras o el interletrado. Y la tercera es sobre la escala de los glifos, es decir, si los va a comprimir o va a comprimir o va a expandir el ancho horizontal de los glifos. En este caso hay un mínimo de 80% para trabajar el espacio entre palabras, un deseado del 100 y un máximo del 133%. Por otro lado, como decíamos, el justificado, perdón, el interlineado automático está generado en un 120%, pero también ustedes podrían modificar esta situación y poner un 130 o un 140 o un 150%. En este caso igual lo vamos a dejar en 120, ¿sí? También estas opciones las pueden previsualizar tildando esta opción, y siempre recomendamos no mover del 100% la escala de los glifos, ¿sí? El ancho, digamos, la deformación en ancho, para que los glifos se vean en su proporción original, ¿sí? Bien. Y por último, lo que vamos a ver es la ventana de glifos, ¿sí? Que tiene que ver con
esto que veníamos hablando de los formatos de tipografías digitales. En este caso estamos trabajando con una tipografía que es la Alegrella. Es una tipografía que está en formato OpenType, con lo cual ustedes acá cuando habilitan la ventana de glifos, lo que van a poder ver es todos los glifos. O sea, recuerden que trabajando con formatos OpenType tenemos la posibilidad de hasta tener 65.000 caracteres por fuente, con lo cual aquí pueden encontrar glifos alternativos como ligaduras, como signos acentuados con diacríticos para distintos idiomas, eh, algunas viñetas, misceláneas, etcétera, signos comerciales, o sea, en decir todos los elementos que constituyen una familia tipográfica. Así que bueno, este va a ser el primero de los tutoriales. Queríamos darles una mano y dejarles una ayuda para empezar a trabajar con programas de maquetación. Esperemos que les haya servido y bueno, nos vemos en el próximo video.